Caso. Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Perdona por el retraso que hoy nos hemos extendido con ese repaso a esa intensidad de Jerome Powell de la decisión de la Reserva Federal y, por supuesto, a esta hora querría que nos ofrecieras tu diagnóstico. ¿Qué destacarías de esa decisión de tipos, de cómo se sitúa el rango, cómo se eleva el techo y, sobre todo, que no hay fecha para ese recorte? ¿Cuál es tu balance de lo que escuchamos ayer a Jerome Powell? Bueno, a mí, Eva, me ha gustado mucho la frase de José Antonio Bizner, en plan Cholo Simeone, partido a partido. Ese es el mensaje de Jerome Powell. Como siempre, poco nuevo en el mensaje. Alguno me va a tirar de los bigotes, ¿no? Pero es que lo que cambia es la sensibilidad de los mercados. Siempre digo que hay tres fases del mensaje de la Fed y de Powell. Uno es el comunicado oficial, dos es el discurso de Powell y tres es el turno de preguntas, donde, como siempre, los analistas y los traders, sobre todo, buscan esos puntos, esas comas, ¿no? Pero la realidad es que no hubo tanto cambio. Es decir, lo que Jerome Powell, resumiendo dos frases, dijo: aún son necesarias más subidas de tipos porque tenemos riesgos persistentes de inflación y el mercado laboral no está equilibrado. Eso no es ninguna novedad. No es evidente dónde se van a situar el pico de los Fed Funds, si es en 5 o 5,25%. Francamente, desde el 0 hasta el 5% que nos vamos a llevar el pico de los tipos de la Reserva Federal, a mí no me importa tanto si son 5 o 5,25. Creo que la Fed ha sido anticipatoria. Creo que la Fed, yo creo que hay que confiar en lo que ha ido haciendo y, bueno, pues el mercado, lo que pasa es que se ha ido muy arriba. Sobre todo lo curioso, Eva, es que los mercados europeos están cotizando mejor los datos de inflación norteamericanos o las palabras de Powell que los propios índices de Wall Street, que la verdad es que no ha habido ese rebote que vimos desde el 12 de octubre en Europa. Habla Powell de que se está acercando a ser suficientemente restrictivo. Bueno, pues eso es un guiño a que las subidas de tipos, que han sido muy en vertical, ahora tendrán que ser menos, la reducción del balance. Y el focus va a estar cada vez, y no me sigan tirando de los bigotes, cada vez más en el mercado laboral y en los datos de salarios, en esa inflación de segundo orden, término, fase, que no tanto en los datos de inflación. Es decir, sobre todo en el mercado laboral, ¿no? Porque la inflación sigue siendo alta, pero el mercado laboral está siendo demasiado sólido y es lo que sorprende a la Fed. Quizás por eso no vaya a dar un mensaje tan evidente o tan claro y por eso ir partido a partido, que es el mensaje que ha ido manteniendo Jerome Powell. Explicaba Jerome Powell también sobre China, que bueno, que hay muchas dudas sobre, o dicho de otra forma, depositar esperanza en China es demasiado halagüeño para pensar que nos van a arreglar o que nos van a volver a traer deflación, ¿no? El dot plot apuntaba a un tipo marginal más cercano al 5,25 de nuevo, ha habido ese vaivén, pero como digo, Jerome Powell dijo que habían cubierto mucho terreno ya, lo cual tiene mucho sentido, pero bueno, que tienen trabajo por hacer. Es decir, ¿qué ha cambiado el mensaje de Jerome Powell? Insisto, el mensaje de Jerome Powell no ha cambiado. Incluso las proyecciones económicas de la Fed, que ha sido lo que siempre decimos, reducción de perspectivas de crecimiento, como ha hecho ese PIB esperado para el 2023 del 0,5 respecto al anterior, que se esperaba 1,2%, y subir las estimaciones de inflación. No olvidemos que en esa inflación de segundo término, de segundo plano, llega la subida de los salarios, pero si lo estamos viendo en España, con las subidas fuertes de las pensiones, la subida de los salarios, aquí también en Francia ha habido revueltas enormes porque quieren que suban los salarios incluso por arriba de la inflación. Eso es lo más preocupante, quizás esa inflación subyacente. Pero insisto que para mí el mensaje sigue siendo prácticamente el mismo y es verdad que hemos visto un cierto ajuste en los swaps de cara a las próximas reuniones, pero si lo que hablamos son de 3 subidas de 25 puntos o una de 50 y una de 25, nos situamos en el 5,25% que más o menos estaba en el consenso. Así que mi visión es que es más de lo mismo, es continuista y no tiene por qué ser malo. Yo creo que este señor ha cogido el toro por los cuernos con tiempo. Otra cosa es el BCE, que tiene, digamos, va con retraso, con esa inercia a ver lo que hacen los yanquis y entonces más o menos copiamos. Y el mensaje más hawkish de la señora Lagarde y del propio Luis de Guindos, que hablaba que estamos ya en el cuarto trimestre y en el primer trimestre del año que viene en una recesión, pues un poco es ese, oye, este tío lo está haciendo bien, pues vamos a copiar lo que hace, que tampoco eso es mala política.
con esa inercia del BCE. Así que, bueno, la sensación del mercado es que el mercado estaba demasiado optimista, pensando que es que Jerome Powell le va a decir, venga, pues esto ya, como dicen en mi tierra, está todo el pescado vendido. No. La inflación ha caído 5 meses consecutivos, la inflación subyacente todavía preocupa y el target del 2% no lo vamos a alcanzar de una forma rápida. Así que vamos a tener más subidas de tipo hasta la primavera del año que viene. Yo creo que la Fed va a ser muy cautelosa con el inicio de la bajada de tipo y yo no espero a priori con las cifras que tenemos ahora que vaya a haber recortes de tipos el año que viene. Posiblemente ya tenemos que esperar al 2024, así que nos espera un 2023 complicado, pero insisto, yo creo que la Fed está bien armada y ese partido a partido le está funcionando. Con esa armadura de la Reserva Federal, Pablo, y con ese diagnóstico que has hecho, quería preguntarte, hoy estamos viendo cómo la rentabilidad del Treasury a 10 años ha vuelto a ver esa retroceso al 3,49 y quería preguntarte al respecto precisamente lo que estamos viendo en el mercado de bonos, en el mercado de las divisas. Hemos visto recientes caídas, lo estamos viendo en los rendimientos del Tesoro y el dólar. De alguna manera está socavando los esfuerzos por controlar la inflación. ¿Es una cuestión que preocupe, que despierta incomodidad en la Reserva Federal? A ver, yo creo que los grandes movimientos ya se han hecho. Es decir, si recuerdan nuestra apuesta por los cortos apalancados del bull, lo cerramos hace mes y medio, 2 meses. La apuesta por un dólar alcista también, y ahora lo que estamos teniendo pues son pequeños ajustes, es decir, el euro se nos ha ido a 1,0658, lógico, parece que el BCE le queda más recorrido, más camino del que ha hecho la Fed, movimiento yo creo que es razonable, pero no agresivo como si vimos en las caídas fuertes del euro respecto al dólar, y en los bonos 3/4 de lo mismo, hemos visto cómo las tires han subido con mucha fuerza, los bonos han caído durante prácticamente todo el año, en este año tan aciago para la renta fija, en la cual hemos estado cortos, apalancados incluso de un boom, pero a partir de los últimos mensajes, de las últimas subidas tan fuertes, pues ya no queda tanto recorrido. Y lo que estamos viendo tanto en el mercado de divisas, euro-dólar, como en los bonos, tanto el T-Bond como el Bund, como otros bonos de referencia, como los Gilt, bueno, el caso de Reino Unido ha sido un poco más abrupto por el fallido plan fiscal de Truss, pero quitando ese dato anómalo, si hacemos un paréntesis, también ha ido en la misma tendencia. Es decir, ya no estamos viendo tantos ajustes y el mercado está en un stand-by que hemos visto en hacia dónde tiro. Cotizo que la inflación va a seguir subiendo y que van a subir los tipos y por lo tanto los próximos bonos, las próximas emisiones van a ser más altas, vendo el bono ahora para comprar el bono futuro, o pienso que bueno, que al final no va a haber más subidas de tipos agresivas y que, bueno, tenemos que empezar a cotizar esa desaceleración. Fíjate que Galimatías es más complicado porque encima tenemos al precio del crudo que se nos ha ido a mínimos del año. Es decir, parece que el precio del crudo sí está cotizando una recesión, como es más o menos lo previsto, y también, pues, a pesar de que China empiece con la reapertura, pues prefiere cotizar esa desaceleración, esa recesión mundial. Muy complejo y por eso, como siempre decimos en Negocios Televisión a los inversores, ¿qué están haciendo los inversores profesionales? Yo, por ejemplo, sigo con un corto apalancado del Eurostock. Creo que el Eurostock ha hecho una performance y prefiero estar corto. Y, sin embargo, he neutralizado mis posiciones en los bonos. No tengo muy claro hacia dónde va a ir el movimiento, pero creo que no va a ser muy abrupto. Y en el caso del eurodólar, que ya estábamos muy largos de dólar, redujimos exposición con claridad y este movimiento de apreciación del euro prácticamente no nos ha cogido, porque, insisto, es que creo que era lógico que el BCE tuviera, digamos, un poco más un mensaje más hawkish del que ya había adoptado Jerome Powell. Pero, insisto, está todo como muy templado. Y algo me dice que donde el puzzle va a empezar a desarmarse, pues va a ser por el Eurostock, que ha sido el que ha sorprendido, que su composición de los índices puede justificarlo, pero la verdad es que estamos cayendo un 7% en el año respecto a un Nasdaq casi un 30% o un 16,5% de Standard & Poor's. Más allá de esa, está claro, pendientes de ese posicionamiento en el mercado y esa atención que pones sobre el Eurostock, me hace mirar al euro, al BCE, a nuestro terreno más cercano. Hoy cita con Lagarde, también Andrew Bailey, espacio para ambos bancos centrales. ¿Cuál es su respuesta ante el momento actual en su lucha contra la inflación? Parece
que ganan más las apuestas de los 50 puntos básicos. Es verdad que también tenemos que atender a cuál va a ser ese cuadro macro que tiene a estas alturas el Banco Central Europeo, si ya tiene bien analizados o no el impacto de esa crisis energética de la que todavía no hay acuerdo para afrontar los socios, ni lo que es la guerra prolongada en Ucrania. De esas dos grandes citas, Pablo, ¿qué dirías que es lo más esperable y realmente qué es lo que va a mover al mercado? Yo creo que es prácticamente el consenso, lo apunto y no hace falta ser demasiado avispado. 50, 50, 50, 50. Fíjate que sencillo. 50 la FED, que ya lo conocemos, 50 el BCE, 50 el BOE y 50 el Banco Central de Suiza. Es decir, hay mucho quórum, no vemos a los bancos centrales dando sorpresas, como era la época del señor Trichet o incluso Greenspan, que nos decía que si había entendido lo que había dicho es que no habíamos entendido nada. No, ya hemos pasado de esa época. Hemos pasado al señor Mario Draghi, hemos pasado a la señora Lagarde, hemos pasado a Ben Bernanke o la propia Janet Yellen y ahora Jerome Powell. Es decir, nos dan mensajes mucho más claros, que no da tantas opciones al trading. Por eso yo siempre les digo lo que les he dicho al principio. Vamos a ver, podemos buscar las comas o los puntos y sobre todo en la tercera de las tres fases, que es cuando ya no estoy leyendo un discurso, pero no cambia demasiado. Para mí sería una gran sorpresa que hubiera una subida de tipos distintas a estos 50, 50, 50, 50, como hemos titulado hoy. Bueno, estamos titulados, estamos todavía haciendo el diario de mercados y no debe haber sorpresas. Es más, por supuesto, el mensaje es el que mueve más a los mercados a corto plazo, intentando coger ese trading. Yo creo que la señora Lagarde y el señor de Guindos han sido mucho más cañeros con la política, mucho más hawkish. Es que la inflación en Alemania está todavía al 10%. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que vayamos más lentos? ¿Que subamos menos los tipos? Digamos, respaldados por el mercado laboral, que también es verdad que se está manteniendo relativamente sólido. O por eso esas tres Marías que yo le echamos, ese triunvirato de confianza del consumidor empresarial y del inversor, que es verdad que ya esperábamos esa normalización, ese aguante, y ha ido recuperando un poco. No es suficiente, los PMI siguen estando en contracción y las expectativas son de desaceleración, pero con una inflación subyacente, como hemos visto en España. En España la inflación subyacente está en el 6,3%, con una inflación en general en el 6,8%. ¡Wow! Eso es un problema enorme. Así que yo espero que el mensaje siga siendo contundente, siga siendo relativamente hawkish y que no van a bajar la intensidad con esa subida de 50 puntos. Me sorprendería muchísimo, Eva, que tuviéramos una subida tan solo de 25 o incluso una subida de 75. Si el mercado, si hay una subida que no sea de 50 puntos, el mercado puede tener unas volatilidades enormes, que no es lo que pretende el Banco Central, y el mensaje, insisto, tiene que ser bastante claro, como sí lo está haciendo en los últimos meses. Al final se cumple lo que hablábamos ya hace más de un año, ¿verdad? Las mentirijillas del señor Powell, las mentirijillas de la señora Lagarde, tienen los días contados y empezaremos a ver mensajes mucho más sensatos. Yo creo que eso es lo que esperamos hoy para el BCE. Con todas análisis, hablando de esas mentirijillas. Para terminar, porque hoy es un día muy intenso, la verdad, te preguntaría por muchísimos más asuntos, además mirando a esas huelgas, a ese tensionamiento que se está viviendo en el Reino Unido, pero bueno, mirando al contexto general, momento crucial, hoy también cumbre de líderes europeos tratando de dar respuesta bueno, van a atajar esa ley de proteccionismo de subsidios americana, la cuestión migratoria, múltiples asuntos, pero queda tiempo de descuento, no solo para el final del Mundial, sino para este año. Outlook 2023 estaba señalando cómo estabais posicionados desde Diva con Alpha Value, pero en la radiografía general a la hora de mirar a 2023 y con una China que además estamos viendo como el último estudio además arroja un duro golpe en el caso de esa reapertura, una reapertura rápida, esas medidas para frenar el coronavirus en apenas 2 meses. ¿Cuál es vuestro dibujo? Pues mira, muy sencillo y muy complicado a la vez. El 2022 es verdad que iniciamos con grandes apuestas muy contrarias, y lo podemos ver en los fondos, con esos cortos apalancos del boom, con unas posiciones muy defensivas y sobre todo en deep cyclical, con los basic resource, con materias primas y con petróleo, y estando, si recuerdas, que lo hemos repetido muchas veces, fuera totalmente de retail y de real estate. Han sido los dos peores del año y nos queda muy poquito para las campanadas. Pero para el año que viene la historia es si ese soft landing o hard landing se cumple, y si vemos más subidas de tipos, que no las descarto, más
más allá de esos picos de los 5,25 que incluso se está hablando ahora. Por lo tanto, la posición debe ser prudente. Yo creo que vamos a tener un año partido en dos, un año en el que al principio vamos a tener esa recesión, esa consolidación, y los mercados bajistas no desaparecen hasta que no llega la recesión. Por lo tanto, podemos tener de verdad un año en el que después de caídas, que espero que vamos a estar por debajo de los niveles actuales a principios del año que viene, tengamos un resurgir de la de Fénix con cierta recuperación. Y eso posiblemente lo vayamos a tener en el mes de abril, el mes de mayo, ¿no? Así que vamos a empezar el año bastante infraponderados en renta variable, incluso muy neutrales en renta fija, teniendo bastante cash, aunque con la inflación sea un poco duro, para esperar ese momento en el cual empecemos a vislumbrar una cierta recuperación con más claridad que la que ahora no tenemos. Y ahí será un momento, posiblemente ese punto de inflexión. Por eso este año va a ser un año también complicado después de un año de rompepiernas que hemos tenido en 2022, pero esa es un poco nuestra estrategia, ¿no? Esperar, tener todavía bastante liquidez para tomar posiciones tanto en renta fija, que esperamos un año bastante mejor que este, como incluso en la renta variable. Pues muchísimas gracias, lo iremos viendo, lo iremos analizando. Muchísimas gracias, como siempre, una vez más, Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Feliz jornada, feliz negocio y hasta el próximo día. Gracias. Gracias, chao.